Mi estómago volvió a rugir, pero lo ignoré. Era poco después del mediodía cuando la oficina finalmente se quedó en silencio. Ese tipo de silencio que solo se produce durante la hora del almuerzo, cuando los teclados dejan de teclear, los teléfonos dejan de sonar y la mayoría de la gente desaparece en las salas de descanso o en los restaurantes cercanos. Me senté en mi escritorio de la planta baja, mirando fijamente la hoja de cálculo en mi pantalla, tratando de terminar el trabajo de introducción de datos antes de que alguien se diera cuenta de que todavía estaba allí. Mis dedos se movían lentamente por el teclado. Ahora estaba cansada. El tipo de cansancio que se siente cuando te saltas el desayuno y finges que todo va bien. Arriba, en la planta ejecutiva, otra persona estaba teniendo un día muy diferente. Mia Bennett estaba de pie en su despacho privado. Llevaba un elegante vestido midi de color rosa pálido y jugaba con su pelo, un hábito que había desarrollado cuando pensaba intensamente en algo. Sobre su escritorio había una ordenada pila de informes, cada uno de los cuales valía más dinero del que yo ganaría en un año, quizá en dos. Pero su mente no estaba en los informes. Miró por las altas ventanas de cristal a la ciudad que se extendía debajo. Se sentía inquieta de una manera que no podía explicar. Durante años, se había entrenado para concentrarse solo en números, estrategias y resultados. Para ella, las personas eran nombres en una pantalla, evaluaciones de rendimiento, gráficos de productividad, nada más. Pero hoy se sentía diferente de alguna manera. Al final del pasillo de su oficina, el leve zumbido de la sala de descanso de los empleados le llamó la atención. Miró su reloj. Era la hora del almuerzo. Rara vez prestaba atención a cosas como esa. Su asistente solía llevarle la comida directamente a su oficina, pero hoy algo la atrajo hacia ese sonido. Se dijo a sí misma que solo necesitaba un café. Un café solo antes de su próxima reunión. Eso era todo. Salió de su oficina y caminó por el silencioso pasillo. Sus pasos apenas hacían ruido en el suelo pulido. La sala de descanso estaba casi vacía cuando entró. Un microondas pitaba suavemente en un rincón, olvidado por quien lo había utilizado. La mesa redonda cerca de la ventana tenía varias bolsas de papel y recipientes de plástico, claramente dejados allí por personas que tenían prisa por salir y disfrutar del buen tiempo. Pero había un objeto que destacaba entre todos los demás, una vieja fiambrera de tela verde descolorida. La cremallera había sido cosida 2 veces y no por un profesional. La costura era torpe, hecha a mano, probablemente a altas horas de la noche por alguien que no podía permitirse reemplazarla. No encajaba en un edificio como este, rodeado de costosas máquinas de café y gente vestida con ropa de diseño. Mia frunció ligeramente el ceño, no con malicia, sino por curiosidad. Se acercó y la cogió, pensando que solo la apartaría para que el personal de limpieza no la tirara accidentalmente. El peso la sorprendió. Era más ligera de lo que esperaba. Dudó un momento y luego abrió lentamente la cremallera. Dentro no había lo que esperaba encontrar. No había ningún envase de comida para llevar, ni ninguna ensalada cara del restaurante de la esquina, ni marcas de lujo, solo un sencillo sándwich envuelto cuidadosamente en papel encerado, una naranja pequeña, un recipiente de plástico que parecía contener sopa casera y colocada cuidadosamente encima de todo, una servilleta doblada con algo escrito a mano. Cogió la servilleta y la desdobló con cuidado. Las palabras estaban escritas con tinta azul, ligeramente irregulares, como si alguien las hubiera escrito rápidamente, pero con cuidado. Come la naranja al final. Guarda la sopa para esta noche. Mia se quedó mirando esas palabras durante un largo rato. Las leyó una y otra vez lentamente. Algo incómodo se retorció en su pecho. No era solo un almuerzo, era toda la comida de alguien para ese día, quizá para más días. La nota era una instrucción, un recordatorio, una forma de convertir una comida en dos. Había revisado cientos de expedientes de empleados a lo largo de los años. Conocía los salarios, conocía los puestos de trabajo, sabía quién rendía bien y quién no. Pero esa pequeña nota escrita a mano
Le decía algo que ninguna hoja de cálculo ni informe podría decirle jamás. Cerró la fiambrera lentamente. Sintió algo que no había sentido en años. Quizás culpa, o vergüenza, o algo completamente diferente. No lo sabía. La puerta se abrió detrás de ella. Entré y me detuve inmediatamente cuando la vi allí de pie, con mi fiambrera en las manos. Mi cara se calentó y luego se enfrió. Toda la sangre pareció desaparecer de golpe. De todas las personas de este edificio, tenía que ser ella. La reconocí por el boletín de la empresa. Mia Bennett, la directora general, la fundadora, la persona que lo decidía todo. Lo siento mucho, dije rápidamente, obligando a mi voz a mantenerse tranquila, aunque el pánico me subía por la garganta. Es mía. No quería dejarla aquí. Me temblaban un poco las manos, así que las junté delante de mí para ocultarlo. Mia se volvió hacia mí. Sus ojos se encontraron con los míos y durante un breve segundo, ninguno de los dos dijo nada. Me miró de una forma que no acababa de entender. No estaba enfadada ni molesta. Era otra cosa. Solo lo estaba moviendo, dijo con tono tranquilo, dando un paso adelante para devolvérmelo. No era mi intención entrometerme. Su voz era más suave de lo que esperaba. Cogí la fiambrera de sus manos y asentí con la cabeza. No pasa nada. Gracias. Nuestras miradas se cruzaron de nuevo por un momento. Esperaba ver juicio en ellas. Quizás lástima, pero no había nada de eso. Solo algo que no podía nombrar. Me di la vuelta y salí de la sala de descanso, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que ella podría oírlo. No miré atrás. No quería saber si ella seguía mirando. Detrás de mí, Mia permaneció de pie en la sala de descanso vacía, mirando fijamente el lugar donde yo había estado. No se movió durante mucho tiempo. La imagen de esa fiambrera se le quedó grabada. La forma cuidadosa en que se había empaquetado todo. La nota escrita a mano. La tranquila instrucción dirigida a alguien que estaba pasando por dificultades que ella había olvidado que la gente podía tener. Había construido esta empresa desde cero. Sabía lo que era el trabajo duro, pero en algún momento del camino había dejado de ver a las personas que hacían ese trabajo. Había dejado de fijarse en las pequeñas cosas, en las cosas reales. Y ahora, sola en aquella sala silenciosa, se dio cuenta de que había perdido algo importante, algo humano. Aún no sabía mi nombre, no conocía mi historia, pero sabía que algo relacionado con una sencilla fiambrera verde la había seguido hasta su oficina y se había instalado en sus pensamientos, negándose a marcharse. Sin darse cuenta, Maya Bennett acababa de dar el primer paso hacia el enamoramiento. No volví corriendo a mi escritorio. Sentía las piernas débiles, pero me obligué a caminar con normalidad. Di un rodeo por la planta, manteniendo la fiambrera pegada a mi costado. Mis pasos eran mesurados y silenciosos. No porque tuviera miedo, sino porque hacía mucho tiempo había aprendido algo importante. Llamar la atención nunca ayudaba. En un edificio lleno de gente ambiciosa que ascendía en el escalafón y se hacía un nombre, era más seguro moverse como si fuera parte del mobiliario. Invisible, olvidable, seguro. Finalmente llegué a mi escritorio y me senté, colocando la fiambrera con cuidado debajo de la silla donde nadie pudiera verla. Encendí el ordenador y vi cómo se iluminaba la pantalla. Había correos electrónicos esperándome en la bandeja de entrada. 23 mensajes nuevos desde la última vez que lo había comprobado, hacía una hora. Los recordatorios del calendario parpadeaban. Una solicitud de copias. Una solicitud de informes actualizados. Una solicitud para trabajar horas extras mañana por la noche. Respondí a todos uno por uno, con los dedos moviéndose automáticamente por el teclado. Pero lo que nadie en esa oficina vio fue cómo mi otra mano se aferraba al borde de mi escritorio cuando mi estómago volvió a rugir. Esta vez más fuerte, o cómo miré el reloj de la pantalla de mi ordenador. Haciendo rápidos cálculos en mi cabeza. ¿Podría esperar hasta las 6 vuestros para comer? ¿Hasta las 7? ¿Cuánto tiempo faltaba para llegar a casa? Los números azules de la pantalla me miraban fijamente. 12:47 para la M. Todavía quedaban muchas horas. Había preparado esa comida con cuidado la noche anterior.
de pie en mi pequeña cocina después de llegar a casa del trabajo. La sopa era lo que había sobrado de una gran olla que había preparado el domingo. Una olla daba para 3 cenas si tenía cuidado con las raciones. El sándwich estaba hecho con los trozos de pan de los extremos, porque estaba guardando las rebanadas del medio para más adelante en la semana. Era la mitad de lo que solía comer para almorzar cuando las cosas eran diferentes. La naranja era de una bolsa que compré en oferta. Esa naranja era para más tarde. Para esta noche, en realidad, cuando el hambre se agravaría, a veces me escribía notas, pequeños recordatorios en servilletas o trozos de papel. No porque tuviera mala memoria, sino porque me ayudaba a ser estricta conmigo misma. Me ayudaba a seguir las reglas que había creado para sobrevivir. Llevaba poco más de un año trabajando en esta empresa, 13 meses para ser exactos. Un puesto de nivel inicial, trabajo administrativo, introducción de datos, archivo, contestar el teléfono, hacer fotocopias, lo que cualquiera necesitara. No tenía contactos cuando solicité el puesto, ningún familiar que conociera a alguien importante, ninguna red de seguridad que me protegiera si caía. Solo un currículum y la esperanza de que alguien me diera una oportunidad. Lo hicieron a duras penas. El sueldo no era muy alto. De hecho, era menos de lo que necesitaba, pero lo acepté de todos modos porque estaba desesperada. Mi sueldo desaparecía rápidamente cada 2 semanas. Primero venía el alquiler. Tenía que ser así. Luego los servicios públicos, porque necesitaba luz y calefacción. Luego la compra y lo que quedara, que nunca era mucho. Después de eso, no quedaba nada. Sin ahorros, sin fondo de emergencia, sin margen para errores. Sin embargo, no me quejaba, nunca en voz alta. Cuando mis compañeros de trabajo se reunían cerca de la máquina de café para hablar del nuevo restaurante al que habían ido el fin de semana, yo sonreía y escuchaba. Cuando pedían el almuerzo en el restaurante caro de la calle y me preguntaban si quería algo, yo decía que no, gracias. Me traía algo de casa. Cuando alguien se ofrecía a pagar mi comida, yo declinaba educadamente con una excusa preparada. De todos modos, tenía que trabajar durante el almuerzo. No tenía tanta hambre. Estaba ahorrando dinero para algo especial. Las excusas cambiaban, pero la respuesta seguía siendo la misma. No, pero gracias. El orgullo no era la razón por la que decía que no. La gente piensa eso, pero se equivoca. La verdadera razón era más simple y más difícil de explicar. Aceptar ayuda siempre venía acompañado de preguntas. ¿Dónde vives? ¿Qué haces para divertirte? ¿Por qué siempre traes la comida? ¿Cuánto pagas de alquiler? Las preguntas parecían inofensivas para quienes las hacían, pero cada una era como un pequeño cuchillo que se acercaba más a cosas que no quería compartir. Y una vez que empezabas a responder, la gente quería ayudar más. Querían arreglar las cosas. Querían involucrarse. Y la implicación significaba atención. La atención significaba riesgo. Así que sonreía, declinaba educadamente y mantenía la distancia. En lugar de pedir ayuda, trabajaba más duro. Me quedaba hasta tarde cuando los demás se iban a casa temprano. Me ofrecía voluntaria para las tareas que nadie más quería hacer. Cubría los turnos cuando alguien se ponía enfermo. Me hacía útil, fiable, digna de confianza. Creía que si demostraba ser lo suficientemente valiosa, podría permanecer invisible y seguir empleada al mismo tiempo. Era un equilibrio que llevaba 13 meses intentando mantener. Al otro lado del edificio, en la planta ejecutiva, Mia estaba sentada detrás de su enorme escritorio. Tenía un informe abierto delante de ella, lleno de números, proyecciones y gráficos que subían y se desplazaban hacia la derecha. Lo miraba fijamente sin leer una sola palabra. Su mente estaba en otro lugar completamente distinto. La imagen de aquella fiambrera verde no la dejaba en paz. No dejaba de verla. La tela descolorida, las costuras torpes de la cremallera, la forma en que todo lo que había dentro había sido empaquetado con tanto cuidado, como si cada objeto importara, como si cada bocado contara. Había creado empresas antes. Esta era la tercera, y con diferencia la más exitosa. Había visto de cerca las dificultades cuando era más joven.
Antes de que llegara el dinero, cuando era ella la que comía comida barata y se preguntaba cómo pagar el alquiler. Pero eso le parecía ahora algo de otra vida. En algún momento, después de alcanzar el éxito, después de que el dinero empezara a fluir, había dejado de fijarse en esos pequeños detalles. Se decía a sí misma que era necesario. Los líderes tenían que centrarse en el panorama general: estrategia, crecimiento, beneficios, márgenes. No se podía dirigir una empresa preocupándose por los problemas de cada persona. Eso era lo que se decía a sí misma, al menos. Pero ahora, sentada en su tranquila oficina, esa nota manuscrita no dejaba de repetirse en su mente. Guarda la sopa para esta noche, no para mañana, ni para la semana que viene, para esta noche. Era una instrucción tan sencilla y práctica, y de alguna manera eso la hacía doler más que cualquier historia dramática. No era alguien que pedía ayuda, era alguien que sobrevivía en silencio, sin esperar nada de nadie. Abrió el directorio de empleados en su tableta y se desplazó por los nombres hasta encontrar el que buscaba. Mi nombre apareció en la pantalla junto con una pequeña foto de mi tarjeta de identificación. La foto era sencilla, profesional, olvidable, tal y como yo quería que fuera. Leyó los detalles que figuraban bajo mi nombre. Asistente administrativo de nivel 1. Contratado hace 13 meses. Sin advertencias en mi expediente. Sin quejas. Evaluaciones de rendimiento sólidas. Siempre puntual, siempre servicial, siempre fiable. Las palabras en la pantalla le decían que era un buen empleado, pero no le decían nada sobre quién era realmente. Mia se recostó en su silla y exhaló lentamente. Se preguntó cuántas personas como yo trabajaban en ese edificio, cuántas historias como la mía se escondían detrás de sonrisas educadas y trabajo duro y silencioso. ¿Cuántas veces había pasado junto a alguien que estaba pasando apuros y ni siquiera se había dado cuenta? La idea le pesaba en el pecho. No le gustaba. A la mañana siguiente, volví a despertarme antes de que sonara el despertador. Mis manos se movían solas, preparando la fiambrera verde en la cocina a oscuras, mientras mi compañera de piso dormía en la otra habitación. Arroz sobrante de ayer, una manzana pequeña que había guardado, sopa que había hecho el domingo y que duraría hasta el miércoles si tenía cuidado. Me escribí otra nota en una servilleta. Manzana después del trabajo. La sopa es para mañana. Luego la doblé y la guardé dentro. El trayecto en autobús duró 40 minutos. Observé los edificios pasar a través de las ventanas sucias y no pensé en nada importante. Cuando llegué a la oficina, el vestíbulo todavía estaba vacío. Me gustaban así. Nadie hacía preguntas cuando llegabas temprano. Nadie se daba cuenta cuando te ibas tarde. Yo era solo otra persona haciendo su trabajo. Pero hoy algo parecía diferente. No sabía explicar por qué. Quizá fuera la forma en que el guardia de seguridad me saludó con la cabeza o que el ascensor parecía más silencioso de lo habitual. Lo ignoré y me dirigí a mi escritorio. Tenía trabajo que hacer. Siempre tenía trabajo que hacer. A media mañana, llevaba una pila de archivos al tercer piso cuando la vi. Mia Bennett estaba de pie junto a la fotocopiadora, hablando con alguien de contabilidad. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Ella apartó la vista primero. Seguí caminando, pero mi corazón latía más rápido. ¿Se acordaba de mí de ayer? ¿Pensaba que era raro? Aparté ese pensamiento y me concentré en mis pasos. Un pie, luego el otro. No tropieces, no se te caiga nada. No llames la atención. Más tarde esa mañana, mi supervisor me pidió que ayudara a un nuevo empleado a entender el sistema de la base de datos. Se llamaba Marcus y parecía perdido. Pasé 20 minutos enseñándole cómo buscar archivos y dónde guardar los informes. Me dio las gracias 3 veces. Le dije que no era ningún problema, aunque yo también tenía mis propios plazos que cumplir. Cuando se marchó, me quedé 30 minutos más para terminar lo que me había quedado pendiente. Nadie me lo pidió, pero si no lo hacía yo, tendría que hacerlo otra persona, y quizá ellos tuvieran familias esperándoles en casa. Llegó la hora del almuerzo. Caminé hacia la sala de descanso con mi lonchera apretada contra mi costado. Mi estómago había estado rugiendo desde las 10 UAM,
pero había aprendido a ignorarlo. La sala de descanso estaba casi llena hoy. La gente reía, compartía papas fritas y hablaba de sus planes para el fin de semana. Encontré mi lugar habitual junto a la ventana, lejos de todos. Abrí la cremallera de mi lonchera lentamente, como si fuera algo precioso. La sopa me miraba, todavía caliente desde esa mañana. La contemplé durante un largo rato. Si me la comía toda ahora, no tendría nada para mañana. Pero si guardaba la mitad, podría hacerla durar. Mis manos se movieron antes de que pudiera pensarlo demasiado. Vertí la mitad en un cuenco. El resto lo cerré bien y lo volví a meter en la fiambrera. Luego comí lentamente, cucharada a cucharada. Aproveché cada bocado. Hice que cada sabor durara todo lo que pude. Algunas personas terminan de comer en 5 minutos. Yo tardé 20. Cuando terminé, limpié el tazón con una servilleta. No desperdiciar nada. Mi madre me enseñó eso. Entonces lo vi. Al otro lado de la mesa había otra lonchera. Era de Priya, alguien de marketing. Siempre traía comidas elegantes que le preparaba su marido. Hoy aún no había llegado. Su fiambrera estaba sin abrir. Junto a mi mano estaba la manzana, la que se suponía que debía comer después del trabajo. La miré, luego miré su fiambrera y volví a mirar la manzana. Priya había mencionado ayer que se había olvidado el desayuno. Lo dijo en voz baja, como si le diera vergüenza. Nadie más lo oyó, pero yo sí. Cogí la manzana y la dejé junto a su fiambrera. Luego me levanté, recogí mis cosas y me fui antes de que nadie pudiera verme. No sabía que Mia Bennett me estaba observando desde la puerta. No sabía que había estado allí todo el tiempo. Volví a mi escritorio y abrí mi correo electrónico. 43 mensajes nuevos. Los respondí uno por uno. Mi estómago seguía medio vacío. Mi mente ya estaba planeando qué podía cocinar el domingo para pasar la semana siguiente. Esto era normal. Así era la vida. No sentía lástima por mí misma. Simplemente seguía adelante. Esa tarde, ayudé a alguien de recursos humanos a encontrar un documento perdido. Luego me quedé hasta tarde para ayudar a un colega a terminar un informe que su jefe necesitaba para la mañana siguiente. Cuando me fui, el sol ya se había puesto. El viaje en autobús a casa fue largo y frío. Pensé en la manzana que me habían regalado. Pensé en la sopa que me esperaba al día siguiente. No pensé en nada y en todo. Cuando finalmente entré por la puerta de mi apartamento, mi compañera de piso ya estaba dormida. Calenté agua para preparar té y me senté en la cocina a oscuras, demasiado cansada para encender las luces. Al día siguiente volvería a levantarme temprano, volvería a preparar mi fiambrera, volvería a coger el autobús y nadie sabría lo mucho que me había esforzado para que pareciera fácil. Nadie excepto ella, pero yo aún no lo sabía. El jueves por la mañana comenzó como cualquier otro, pero Mia Bennett llegó a su oficina cuando el cielo aún estaba oscuro. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa fiambrera verde. Veía cómo repartía mi comida, cómo regalaba lo poco que tenía. Se sentó en su escritorio y abrió su ordenador portátil, pero los informes que tenía delante le parecían vacíos. Números en una pantalla, ganancias y pérdidas. Durante años, eso había sido suficiente. Ahora sentía que había estado fijándose en las cosas equivocadas toda su vida. Tomó una decisión. No llamaría a recursos humanos, no anunciaría nada, simplemente observaría de verdad para ver lo que se había estado perdiendo. Durante la reunión matutina, se fijó en quién hablaba y quién permanecía en silencio. Yo me senté cerca del fondo, tomando notas, sin levantar la mano en ningún momento. Cuando alguien hacía una pregunta, yo sabía claramente la respuesta. Esperaba a ver si alguien más respondía primero. Cuando nadie lo hacía, respondía en voz baja, sin darle importancia. Luego volvía a callarme. Mía escribió algo en su cuaderno. No dijo qué. Alrededor de las 10:30, pasó por delante de la sala donde trabajábamos la mayoría de nosotros. Yo estaba en la impresora reponiendo papel antes de que se acabara. Nadie me había pedido que lo hiciera. Simplemente lo hice. Cuando me di la vuelta, casi choqué con Tom, de ventas. Se había derramado café en la camisa y parecía molesto. Sin decir nada,
Saqué un bolígrafo quitamanchas del cajón de mi escritorio y se lo di. Pareció sorprendido. Me encogí de hombros y volví a mi ordenador. Mia lo vio todo desde el otro lado de la sala. No se acercó, solo observó. Llegó la hora del almuerzo. Pasó por delante de la sala de descanso, pero no entró. En lugar de eso se quedó en el pasillo, donde yo no podía verla. A través de la puerta de cristal, me observó sentarme sola de nuevo. Me observó abrir mi fiambrera con las mismas manos cuidadosas. Esta vez tenía arroz y sopa sobrante. Vertí solo la mitad de la sopa en mi tazón, igual que el día anterior. Comí despacio, mirando por la ventana como si estuviera en otro lugar. Cuando terminé, limpié todo y lo guardé. Antes de irme, dejé una barra de granola sobre la mesa, no junto al almuerzo de nadie, solo allí, disponible para quien la necesitara. Luego salí, con la cabeza gacha, sin decir nada. Mia entró en la sala de descanso después de que yo me fuera. Cogió la barrita de cereales y la miró entre sus manos. Era de marca blanca, de las baratas, y la había dejado allí como si no valiera nada. La volvió a dejar en su sitio y se marchó, con una sensación de pesadez en el pecho. Esa tarde, una reunión se tornó desagradable. Un empleado junior llamado Kevin había cometido un error en un informe para un cliente. Su jefe le reprendió delante de todos. Kevin se quedó allí sentado, con la cara roja y las manos temblorosas. Nadie lo defendió. Cuando terminó la reunión, la gente se dispersó rápidamente. Mia vio a Kevin recoger sus cosas con los ojos llorosos. Entonces me vio acercarme a él. Al principio no dije nada. Solo dejé una pila de papeles en su escritorio. Correcciones, notas, cosas que ya había arreglado. Kevin me miró, confundido. Le dije que le pasaba a todo el mundo. Luego me alejé antes de que pudiera darme las gracias. Mia tomó otra nota en su cuaderno. Llegó el viernes. Una becaria llamada Sarah se saltó el almuerzo, diciendo que tenía demasiado trabajo. Pasé 2 veces por delante de su escritorio. La tercera vez me detuve. Le pregunté si había comido. Me dijo que no. Abrí mi fiambrera, dudé un momento, y luego partí mi sándwich por la mitad. Lo dejé en su escritorio junto con una botella de agua y me fui sin esperar una respuesta. Sarah me llamó, pero ya me había ido. Mia lo vio desde su oficina, se recostó en su silla y cerró los ojos. Esa tarde se abrió un puesto temporal de jefe de equipo. Implicaba más horas, más sueldo y mejores oportunidades. Yo estaba cualificado. Mi supervisor incluso me dijo que debería solicitarlo. Pero cuando Mia me llamó a su oficina para una reunión privada, le dije que no. Me preguntó por qué y le expliqué que había otros que lo necesitaban más. Daniel tenía 2 hijos. Priya estaba ayudando a sus padres a pagar las facturas médicas. Kevin todavía se estaba recuperando de esta semana. Ellos necesitaban el dinero más que yo. Mia me miró a la cara, buscando algo, una razón oculta, un motivo secreto. No encontró nada. Simplemente creía lo que decía. Me preguntó si estaba segura. Asentí con la cabeza. Luego me levanté para irme. Pero antes de llegar a la puerta, me detuvo. Me preguntó por qué daba tanto cuando tenía tan poco. Me detuve con la mano en el pomo de la puerta. Le dije que no se trataba de lo que tenía. Se trataba de lo que podía hacer. Luego me fui. Mia se quedó sola en su oficina durante mucho tiempo después de eso. Pensó en todo lo que había visto, en cada pequeño momento, en cada gesto de amabilidad silenciosa. Había construido esta empresa desde cero. Había luchado, se había sacrificado y había tenido éxito. Pero en algún momento del camino, había dejado de ver a las personas. Había dejado de ver lo que importaba hasta que una lonchera verde la obligó a mirar de nuevo, hasta que yo la obligué a mirar de nuevo. Y ahora no podía apartar la mirada. Durante las semanas siguientes, algo cambió en el edificio. Aparecieron nuevas políticas en los tablones de anuncios. Se ajustó el pago de las horas extras. Los trabajadores callados que nunca hablaban en las reuniones de repente fueron reconocidos en los correos electrónicos de la empresa. A los jefes de equipo se les dijo que escucharan más y hablaran menos. La cocina se llenó de aperitivos gratuitos y café de mejor calidad. La gente se dio cuenta.
Susurraban sobre ello en los pasillos, preguntándose qué había cambiado, por qué la empresa de repente parecía diferente. Yo también me di cuenta, simplemente no dije nada. Pero también empecé a alejarme de Mía. Dejé de mirarla a los ojos cuando pasaba por mi escritorio. Subía por las escaleras en lugar de usar el ascensor para no encontrarme con ella entre pisos. Cuando me enviaba correos electrónicos, mis respuestas se hicieron más breves. Sí, no, lo terminaré hoy. Gracias. Nada más. Ella nunca me presionó, nunca me llamó a su oficina para preguntarme por qué, nunca me pidió una explicación. Eso de alguna manera empeoró las cosas. Quería que discutiera, que exigiera respuestas, que me diera una razón para enfadarme. En cambio, me dejó en paz. Un martes por la tarde, estaba ayudando a un nuevo empleado a buscar unos archivos en el almacén cuando escuché a dos gerentes hablando fuera de la puerta. Uno de ellos dijo que Mia había estado haciendo preguntas extrañas últimamente, como quién trabajaba más sin quejarse y quién ayudaba a los demás sin que se lo pidieran. El otro gerente se rió y dijo que probablemente estaba buscando a alguien para ascender. Me quedé paralizada, con las manos aún sobre el archivador, y sentí un nudo en el estómago. ¿Era eso? ¿Algún tipo de prueba? ¿Había estado observando a todo el mundo o solo a mí? Ese día salí temprano del trabajo alegando que me encontraba mal. No era mentira. En casa me senté en el sofá con mi fiambrera verde sobre la mesa de centro delante de mí, mirándola como si contuviera las respuestas. Pensé en la nota que ella había leído, la que yo misma me había escrito. Come la naranja al final. Guarda la sopa para esta noche. Instrucciones sencillas para asegurarme de no desperdiciar nada y poder sobrevivir un día más. Ella lo había visto cómo vivía, lo cuidadosa que tenía que ser, y odiaba que lo supiera. Pero también odiaba que me importara lo que ella pensara. A la mañana siguiente, llegué al trabajo y descubrí que mi fiambrera había desaparecido. Revisé debajo de mi escritorio 3 veces, busqué en la sala de descanso, pregunté al personal de limpieza. Nada. El pánico se apoderó de mí. Esa lonchera era vieja y estaba gastada, pero era mía. La había usado durante años. Perderla era como perder algo que no podía reemplazar. Justo antes del almuerzo, encontré una nota doblada en mi teclado. Decía que nos reuniéramos en la sala de descanso al mediodía. No había ningún nombre, pero reconocí la letra. Casi no fui, casi tiré la nota y fingí que no la había visto. Pero mi fiambrera había desaparecido y la necesitaba, así que fui. Mía estaba de pie junto a la ventana cuando entré, sosteniendo mi fiambrera con ambas manos como si fuera frágil. Al verla se me encogió el pecho. Se giró al oírme entrar y me la tendió sin decir nada al principio. La cogí con cuidado, comprobando la cremallera, las costuras y la tela verde descolorida. Parecía más limpia. La cremallera se movía con más suavidad. Las torpes costuras que yo misma había hecho seguían ahí, pero alguien las había reforzado adecuadamente sin cambiarla. La miré, confundida. Ella habló en voz baja. Dijo que la había cogido sin preguntar, y que eso estaba mal, pero que quería arreglarla, no sustituirla. Dijo que se había dado cuenta de que la cremallera se atascaba a veces y pensó que merecía un mejor trato. La abrí lentamente. Dentro estaba mi comida habitual, las mismas cosas que siempre llevaba, pero encima había una servilleta doblada con una nueva nota escrita a mano. Decía, come ahora, no tienes que guardar todo para más tarde. Se me hizo un nudo en la garganta. Quería enfadarme, decirle que no tenía derecho a coger mis cosas ni a decirme cómo tenía que vivir. Pero las palabras no me salían. En cambio, le pregunté por qué no me había hablado, por qué me había observado desde la distancia, por qué había cambiado toda la empresa en lugar de ayudarme directamente a mí. Se quedó callada un momento y luego dijo que no quería señalarme ni hacerme sentir como si fuera un caso de caridad. Dijo que se había dado cuenta de que el problema no era solo yo, sino que estaba presente en todas las personas que trabajaban duro y permanecían en silencio porque tenían miedo. Dijo que observarme le había hecho ver lo que había estado ignorando durante años. Me senté a la mesa, todavía con mi fiambrera en la mano. Le dije que me sentía como un experimento,
como si me hubiera estado estudiando para ver qué hacía. Se sentó frente a mí y dijo que era justo, que entendía por qué me sentía así, pero que no era toda la verdad. Dijo que empezó a prestar atención por curiosidad, pero que siguió haciéndolo porque le importaba. Le pregunté cómo se suponía que debía creer eso cuando se escondía en los pasillos para observarme. Dijo que nunca había mentido. Simplemente nunca le había preguntado. Y tal vez ese era el problema. Nos quedamos sentadas en silencio durante un rato. Fuera de la ventana, la gente pasaba por la calle, viviendo sus vidas, sin darse cuenta de nuestra presencia. Finalmente, le dije que eso no lo arreglaba todo. Ella asintió y dijo que lo sabía. Le dije que necesitaba tiempo para averiguar si podía confiar en ella, si era algo real o solo culpa. Ella dijo que esperaría, que no se iría a ningún lado y que yo no le debía nada. Me levanté con la lonchera en la mano y caminé hacia la puerta. Antes de irme, me detuve y miré hacia atrás. Le dije que la nota significaba algo. No todo, pero algo. Ella sonrió un poco y dijo que eso era suficiente por ahora. Pasé el resto de la semana pensando. Observé cómo se movía por el edificio, cómo hablaba con la gente, cómo escuchaba. La vi detenerse para ayudar a alguien a llevar cajas. La vi quedarse hasta tarde para arreglar un error de programación que no era culpa suya. La vi comer sola en su oficina con la puerta abierta, como si esperara que alguien entrara. Poco a poco, con cuidado, empecé a creer que tal vez decía en serio. Quizás el respeto era suficiente para empezar. Quizás estaba bien dejar que alguien me viera, que me viera de verdad sin derrumbarme. Pasaron 3 meses en silencio. Dejé de evitarla, pero tampoco la buscaba. Coexistíamos en el mismo espacio, profesionales y educadas, como dos personas que sabían un secreto, pero que aún no estaban preparadas para hablar de él. La empresa seguía cambiando poco a poco. La gente sonreía más. Las reuniones parecían menos tensas. Alguien puso un buzón de sugerencias en el vestíbulo y la gente lo utilizaba. Seguía trayendo mi fiambrera verde todos los días. Seguía preparando mis comidas con cuidado. Pero ahora comía durante la hora del almuerzo en lugar de esperar hasta que ya no pudiera aguantar más. Mi cuerpo dejó de dolerme todo el tiempo. Dormía mejor. Tenía suficiente energía para quedarme después del trabajo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Un viernes por la tarde a finales de otoño, encontré otra nota en mi escritorio. Esta era diferente. Era una invitación, no una orden. Decía que ella almorzaría fuera, en el banco al otro lado de la calle, al mediodía, y que yo era bienvenida a acompañarla si quería. Sin presiones, sin expectativas. La leí 2 veces, luego la doblé y la guardé en mi bolsillo. A las 11:55 me paré junto a la ventana de mi piso mirando hacia la calle. Desde allí podía ver el banco, vacío y esperando. Mi fiambrera estaba en mi escritorio, detrás de mí preparada y lista. Pensé en ignorar la nota, en comer en mi escritorio como había hecho tantas veces antes, pero algo me empujó hacia la puerta. Bajé en el ascensor, crucé la calle y me senté en el banco. Ella llegó 2 minutos más tarde con una sencilla bolsa de papel. Se sentó, dejando espacio entre nosotros, y sacó su almuerzo sin decir nada. Comimos en silencio durante un rato, viendo pasar a la gente, escuchando el murmullo de la ciudad a nuestro alrededor. Finalmente, ella habló. Dijo que había estado pensando en la primera vez que vio mi fiambrera, en la nota que me había escrito a mí mismo. Dijo que se le había quedado grabada porque le recordaba algo que había olvidado, que sobrevivir no era lo mismo que vivir. Le pregunté qué le había hecho recordar. Dijo que era yo, la forma en que regalaba cosas incluso cuando no tenía casi nada, la forma en que ayudaba a la gente sin esperar nada a cambio. Dijo que eso le había hecho darse cuenta de lo mucho que había dejado de ver a las personas como personas. Le dije que no hacía esas cosas para llamar la atención. Las hacía porque sabía lo que se sentía al ser invisible, al necesitar ayuda y al tener demasiado miedo para pedirla. Ella asintió y dijo que precisamente por eso era importante. Terminamos de comer y me preguntó si quería dar un paseo. Le dije que sí. Caminamos por el parque cercano a la oficina.
pasando junto a árboles que perdían sus hojas, familias sentadas sobre mantas, gente haciendo footing, paseando a sus perros y músicos callejeros. Me dijo que se había enamorado de mí antes de saber que estaba pasando por dificultades. Dijo que empezó la primera vez que me vio ayudar a alguien sin que me lo pidieran. La forma en que me movía por el mundo, como si la amabilidad fuera algo automático. Dejé de caminar y la miré. Le dije que me había quedado porque ella había cambiado. No por mí, sino por todos. Le dije que el momento en que empecé a creer en ella fue cuando leí la nota que puso en mi fiambrera, la que me decía que no tenía que guardar todo para más tarde. Me preguntó qué quería ahora, qué vendría después. Le dije que quería construir algo real, despacio y con cuidado, sin que nadie tuviera más poder que los demás. Le dije que quería empezar aquí como iguales y ver a dónde nos llevaba. Ella sonrió y dijo que le parecía bien. Volvimos juntas a la oficina, caminando una al lado de la otra, sin cogernos de la mano, pero tan cerca que nuestros hombros casi se tocaban. Durante los meses siguientes, las cosas cambiaron de una forma que no esperaba. Empezamos a almorzar juntos una vez a la semana, a veces en el banco, a veces en la sala de descanso, a veces en su oficina con la puerta abierta. Hablábamos del trabajo, de la vida, de cosas importantes y de cosas sin importancia. Descubrí que ella había crecido con todo lo que yo nunca había tenido, pero eso no le había facilitado la vida. Ella descubrió que yo había pasado años construyendo muros para mantener a la gente alejada y que dejarla entrar me aterrorizaba. Un día me preguntó si podía invitarme a cenar a algún sitio bonito. Le dije que sí, pero solo si pagábamos a medias. Se rió y aceptó. Fuimos a un pequeño restaurante del centro. Nada lujoso, solo buena comida y una conversación tranquila. Por primera vez sentí que éramos solo dos personas, no una directora general y una empleada, no alguien poderoso y alguien con dificultades, solo nosotras. Meses más tarde, entré en el vestíbulo y vi algo nuevo. Mi fiambrera verde estaba en una vitrina en la pared, cuidadosamente expuesta con una pequeña placa debajo. La placa no contaba toda la historia, solo decía que representaba la amabilidad, la resiliencia y la importancia de vernos plenamente el uno al otro. La gente pasaba por delante todos los días sin saber lo que realmente significaba. Pero nosotros lo sabíamos. Esa tarde la encontré en su oficina y le pregunté por qué lo había hecho. Me dijo que era un recordatorio para ella y para todos los demás de que las cosas más pequeñas pueden ser las más importantes. Le dije que era perfecto. Nos quedamos allí un momento mirándonos y me di cuenta de que algo había cambiado por completo. El amor no había llegado con grandes gestos ni confesiones dramáticas. Había llegado con comidas compartidas, con el respeto ganado con el tiempo al elegir ver a alguien por completo y dejar que te vean a ti a cambio. Metí la mano en mi bolso y saqué mi almuerzo, un sándwich envuelto cuidadosamente en papel encerado. Lo partí por la mitad y le di una mitad. Ella lo tomó sonriendo y comimos juntos en su oficina. La puerta abierta, el mundo moviéndose silenciosamente a nuestro alrededor. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar.